Bienvenidos a este vídeo sobre el consumo y producción sostenibles, también conocido como el 12º objetivo de los 17 objetivos de la Organización de las Naciones Unidas para transformar nuestro mundo. ¿Qué son el consumo responsable y producción sostenible? El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. Veamos unos cuantos ejemplos de hábitos no responsables de consumo y producción. Por ejemplo, solo el 3% del agua del mundo es potable, y los humanos la consumen más rápido de lo que la naturaleza tarda en reponerla. Cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras casi 2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición. También la ganadería consume el 30% del agua a nivel mundial. Ocupan aproximadamente el 45% de la superficie de la Tierra y es responsable del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como ciudadanos de a pie, a pesar de que la producción sea ajena a nuestro margen de acción, podemos contribuir consumiendo de forma responsable. Por ejemplo, podemos determinar qué empresas, productos y servicios respetan el medio ambiente y los derechos humanos para preferirlos frente a otros que no lo hacen. También podemos reducir el consumo de carne. Muchos vegetarianos o veganos lo hacen no solo por empatía hacia los animales, sino por no querer contribuir al daño medioambiental que genera la producción de carne animal. También podemos evitar pedir bolsas al comprar y llevarlas de casa y anteponer las bolsas de plástico por bolsas de papel o de materiales más fáciles de reciclar. Si todos contribuimos un poco, podemos dar ejemplo a generaciones futuras y evitar en parte la producción y consumo irresponsables y no sostenibles. Gracias por ver el vídeo.